Hoy compartimos una historia inspiradora que demuestra cómo Dios siempre está atento a nuestras oraciones, especialmente en los momentos de mayor dificultad. Acompáñame mientras reflexionamos sobre cómo la fe y la oración pueden transformar nuestra vida diaria, ayudándonos a fortalecer nuestra conexión con Dios. Comencemos. Jesús enseñó que la oración no debe usarse como una forma de mostrar hipocresía. No podemos utilizar el cristianismo para buscar reconocimiento o aprobación de los demás. Por eso, es crucial ser cuidadosos al abordar este tema, ya que la oración es uno de los pilares fundamentales de la vida cristiana. A través de la oración, podemos tener una relación directa con Dios. De todas las oraciones, el Padre Nuestro es un modelo esencial. Sin embargo, incluso en algo tan básico como esto, podemos cometer errores que afectan la profundidad y efectividad de nuestra comunicación con Dios. En este espacio, reflexionaremos sobre lo que no debemos hacer al orar y cómo los malos hábitos pueden dañar nuestra vida espiritual. Entonces, ¿qué debemos evitar para que nuestras oraciones sean sinceras y agradables a Dios? Para ayudarnos a responder esta pregunta, examinaremos las enseñanzas que Jesús nos dejó. La oración no es algo que suceda de manera espontánea, requiere disciplina y compromiso. Cada uno ora como puede, y en su infinita misericordia, Dios nos escucha. El objetivo debe ser seguir las instrucciones divinas. Jesús subrayó dos aspectos clave en la oración, que son fundamentales para nuestra vida cristiana. En el Evangelio, se nos recuerda que debemos orar, no si lo hacemos, sino cuando lo hagamos. Esto nos muestra que la oración es una práctica indispensable para todos los discípulos. En el Nuevo Testamento, no se especifica una duración exacta para la oración. No importa si oramos 5 minutos, 1 hora o más, lo crucial es que debemos orar sin cesar, manteniendo una conexión constante con Dios en cada aspecto de nuestra vida. Algunas personas dedican pocos minutos a orar, mientras que otras reservan 1 hora o más, pero lo que realmente importa no es la cantidad de tiempo, sino la calidad de nuestra comunión con Dios. La Biblia no mide nuestra espiritualidad por el tiempo dedicado a la oración, sino por la constancia de nuestra actitud y nuestra conexión con Él. Podemos orar mientras trabajamos, cocinamos, estudiamos o incluso cuando enfrentamos dificultades, aprovechando cada momento como una oportunidad para comunicarnos con Él. Jesús también subraya la importancia de apartar momentos específicos para orar, ya sea en familia, con amigos o en la iglesia. Estos momentos nos permiten enfocarnos, reflexionar sobre las Escrituras y orar en comunidad por las necesidades colectivas. Las reuniones de oración en la iglesia son una herramienta para fortalecer nuestra disciplina espiritual, pero no deben reemplazar nuestra responsabilidad personal de orar continuamente. Además, Jesús nos advierte sobre dos aspectos que debemos evitar al orar. Primero, no debemos ser como los hipócritas. En el griego antiguo, la palabra hipócrita se refería a los actores de teatro que usaban máscaras para mostrar emociones diferentes a las que realmente sentían. De manera similar, un hipócrita espiritual es quien aparenta devoción pero carece de sinceridad en su corazón. Recordemos que la oración es una expresión de humildad y dependencia de Dios, no un acto para impresionar a otros, sino un diálogo genuino con el Creador. Al evitar la hipocresía y centrarnos en una verdadera comunión con Dios, nuestras oraciones se convierten en un acto auténtico de fe y adoración. Lo que los actores mostraban en el escenario era una cara sonriente, pero su interior podía estar lleno de tristeza o ira. Con el tiempo, el término hipócrita empezó a referirse a alguien que mostraba una imagen falsa de sí mismo, diferente a su verdadera realidad. Jesús utilizaba este término para señalar a quienes usaban la oración para aparentar piedad, espiritualidad o cercanía con Dios, pero que en su interior no lo eran. Este es un mal uso de la oración, querer orar delante de otros para ser vistos como personas devotas. Jesús no prohibía la oración en público, pero insistía en que, al hacerlo, debemos orar con el propósito de agradar a Dios y no para impresionar a los demás. Si alguien ora solo para que los demás lo consideren una persona espiritual, cuando en su interior sabe que no lo es, eso es hipocresía. Esta actitud puede extenderse a muchos aspectos de la vida. Alguien puede asistir a la iglesia, participar en actividades religiosas y realizar diversas acciones aparentando rectitud, pero su corazón no está puro. Esa es la máscara de la que hablaba Jesús, una fachada falsa. En este contexto, Jesús se refería a los fariseos. Durante esa época, los fariseos eran conocidos por ser los más religiosos, dedicados a cumplir la ley de Dios con meticulosidad y obedecer los reglamentos de Moisés. Sin embargo, todo esto era solo una apariencia. Estos mismos fariseos fueron los que condenaron a Jesús. Jesús dijo: «Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para ser vistos por los hombres». En las sinagogas, normalmente se oraba sentado mientras el maestro enseñaba, pero cuando un fariseo era invitado a orar,
se levantaba para llamar la atención y hacía un espectáculo que impresionaba a los presentes. De igual manera, en las plazas, los fariseos, siguiendo la ley que les pedía orar 3 veces al día, se colocaban en los lugares más visibles para ser observados mientras oraban. Jesús calificó esta actitud como hipocresía. Según él, no se debe usar la oración ni el cristianismo para la autopromoción o para aparentar espiritualidad. Jesús exhortaba a reflexionar sobre la verdadera motivación detrás de la oración. Aunque no prohibía las oraciones públicas, insistía en que éstas deben dirigirse sinceramente a Dios, no al público. La recompensa que reciben los hipócritas es meramente humana, el reconocimiento y el aplauso de los demás. Pero sus oraciones no son respondidas por Dios. La verdadera oración debe surgir del corazón y ser dirigida al Padre Celestial. En el versículo 6, Jesús añadió: cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Jesús no estaba diciendo que solo las oraciones privadas sean válidas, sino que enfatizaba la importancia de evitar la hipocresía. En caso de ser necesario, es mejor orar en secreto, buscando una comunión sincera entre el individuo y Dios. La oración es un momento íntimo entre tú y tu Padre, un espacio apartado de las miradas y las aprobaciones humanas. Dios te observa en secreto, ya sea que estés conduciendo, trabajando, estudiando o simplemente en cualquier momento. Él escucha tus plegarias y conoce tu corazón. Por ello, las palabras de Jesús deben ser entendidas dentro de su contexto. Él condena la hipocresía y las demostraciones públicas de espiritualidad vacía, mientras promueve una conexión auténtica con Dios. Además, Jesús desaprobaba las repeticiones vanas en la oración. Primero, utilizó a los fariseos como ejemplo de lo que no se debe hacer al orar, pero también señaló a los paganos, quienes eran conocidos por sus prácticas religiosas. Es importante recordar que la oración no debe ser una repetición de palabras sin sentido, sino un diálogo genuino con el Padre Celestial. Los seguidores de religiones paganas tienen sus propias creencias, veneran a sus dioses, les presentan ofrendas y siguen un código moral que consideran divino. Sin embargo, todo esto no proviene de una revelación divina, sino que surge de la imaginación humana. No solo inventan a los dioses, sino también todo el sistema religioso que los acompaña. En las religiones paganas y en otras creencias fuera del cristianismo, es común encontrar prácticas como repetir mantras o frases, con la idea de que esta repetición tiene un poder especial para influir en los dioses. Un ejemplo claro de esto se encuentra en el Antiguo Testamento, cuando el profeta Elías se enfrentó a los profetas de Baal para demostrar quién era el verdadero Dios. Se construyeron 2 altares, uno para Dios y otro para Baal. Los profetas de Baal pasaron todo el día gritando «Respóndenos, Baal», mientras saltaban alrededor del altar y se lastimaban con cuchillos, buscando atraer la atención de su Dios. En un momento, Elías, sin preocuparse por la corrección política, les dijo: «Griten más fuerte, tal vez Baal está ocupado o se fue al baño». Pero nada ocurrió. Cuando llegó el turno de Elías, preparó su altar y pidió que lo empaparan con agua para mostrar aún más el poder de Dios. Luego oró una sola vez, diciendo: «Dios, responde, para que ellos vean que tú eres Dios», y en ese instante descendió fuego del cielo, consumiendo completamente el altar. Este contraste es el que Jesús menciona en este pasaje. En el versículo 8, dice que no debemos orar como ellos, porque nuestro Padre ya sabe lo que necesitamos antes de pedírselo. Dios, siendo omnisciente, omnipotente y omnipresente, conoce nuestras necesidades incluso antes de que las verbalicemos. Él sabe lo que realmente necesitamos, incluso cuando pedimos algo diferente. Esto no significa que Jesús nos desanime a ser persistentes en la oración, sino que establece una diferencia entre perseverar en la fe y simplemente repetir palabras vacías. Un ejemplo de esto lo encontramos en algunas prácticas de la Iglesia Católica, como rezar 10 Avemarías o 20 Padres Nuestros para obtener una gracia o perdón. Sin embargo, estas prácticas no reflejan necesariamente una relación personal y sincera con Dios. Imagina que tu hijo pequeño te pide insistentemente: «Mamá, quiero comer», una y otra vez. ¿No sería más efectivo que se acercara y dijera: «Mamá, tengo hambre, por favor, dame de comer»? Así también debemos acercarnos a Dios, expresándole nuestras necesidades con sinceridad, reflexionando sobre nuestras acciones y buscando su guía. Insistir en la oración significa hablar con honestidad con Dios, cuestionarlo con respeto cuando no obtenemos respuesta y pedirle que nos ilumine para comprender su voluntad. Esto es muy diferente a las repeticiones vacías que carecen de significado. Dios desea una conversación genuina en la que razonemos con Él, explicándole por qué creemos que nuestras oraciones deben ser respondidas. Aunque Él ya conoce nuestras necesidades, este proceso nos ayuda a comprender mejor lo que realmente deseamos. A veces, al reflexionar profundamente, podemos darnos cuenta de que lo que pedimos no es tan necesario como pensábamos.
Un buen ejercicio puede ser escribir las razones por las cuales creemos que Dios debería concedernos lo que pedimos. Al hacerlo, puede que descubramos que no necesitamos tanto lo que pensábamos imprescindible. A veces, lo que llevamos a Dios no son necesidades reales, sino deseos que podemos aprender a dejar ir. Jesús nos enseña a evitar dos cosas al orar. Primero, la hipocresía, usar la oración para aparentar lo que no somos, y segundo, las repeticiones vacías. Al saber que Dios nos conoce profundamente, debemos argumentar con Él y perseverar, lo cual es algo completamente diferente. En la segunda parte de las enseñanzas de Jesús, nos explica el propósito de la oración y luego nos ofrece el modelo del Padre Nuestro. Antes de analizar esta oración modelo, debemos entender qué pretendía Jesús al enseñarla a los discípulos. Quiso decir que debemos recitar esta oración literalmente cada día, diciendo Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, o que cada vez que oramos, ¿debe ser esa misma oración? Algunas personas lo interpretan de esa manera, y a lo largo de la historia del cristianismo ha habido movimientos que consideran el Padre Nuestro como la única oración válida. Muchos solo saben orar recitando estas palabras. Si se les sugiere que, en lugar de eso, conversen libremente con Dios como lo harían con un amigo cercano, se sienten incómodos. Para ellos, el Padre Nuestro se convierte en una especie de muleta. Sin embargo, no parece que esa haya sido la intención de Jesús. Más bien, el Padre Nuestro es una guía que nos indica cuáles deben ser nuestras prioridades al orar, lo importante del reino de Dios y los aspectos de nuestra vida en este mundo. Personalmente, encuentro que el Padre Nuestro funciona excelentemente como orientación en momentos de confusión o falta de concentración. Cuando no sé exactamente qué orar, recurro a esta oración modelo, repasando cada punto, reflexionando y orando sobre las necesidades relacionadas con ellos. De esta manera, esta oración no se convierte en una simple repetición, sino en una herramienta que dirige mi corazón hacia Dios. La oración es un pilar central en la vida cristiana, un puente directo hacia Dios que nos permite adorarlo, agradecerle, confesar nuestras faltas y buscar su guía. Sin embargo, incluso esta práctica esencial puede realizarse de manera incorrecta si no somos cuidadosos. Uno de los errores más comunes es la falta de sinceridad. Dios desea una relación auténtica con nosotros, lo que implica ser completamente honestos en nuestras oraciones. Fingir ser más devotos de lo que realmente somos no tiene cabida delante de Él. En Mateo 6, Jesús nos recuerda la importancia de no orar para ser vistos por los demás, instándonos a buscar a Dios en secreto con un corazón puro. Otro error común es usar palabras vacías y repetitivas. En el Sermón del Monte, específicamente en Mateo 6:7, Jesús nos advierte que no debemos repetir frases sin sentido, como lo hacen los gentiles, quienes creen que serán escuchados solo por hablar mucho. La oración debe ser una conversación profunda y significativa con Dios, no una simple recitación mecánica. Otro obstáculo importante es la falta de fe. Santiago nos recuerda que debemos orar con fe, sin dudar, porque una oración sin fe carece de poder y refleja desconfianza en la bondad y el poder de Dios. Al acercarnos a Él, debemos estar seguros de que nos escucha y responde según su perfecta voluntad. Además, es fundamental alinear nuestros deseos con los de Dios. A menudo pedimos cosas sin considerar si están en conformidad con su voluntad. En 1 Juan, se nos dice que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Por lo tanto, es esencial buscar la guía del Espíritu Santo para que nuestras peticiones reflejen los propósitos divinos. La distracción es un enemigo sigiloso, pero muy poderoso. Hoy en día, vivimos en un mundo lleno de interrupciones constantes que fácilmente pueden invadir nuestros momentos de oración. Encontrar un lugar tranquilo y dedicar un tiempo exclusivo para orar es fundamental para centrar nuestra mente y corazón en Dios. A continuación, veamos dos ejemplos bíblicos que ilustran el poder de una oración auténtica realizada con confianza y desde lo más profundo del corazón. Un relato conmovedor de la Biblia que resalta el impacto de la oración es la historia de Ana, la madre de Samuel, narrada en el primer libro de Samuel, capítulo 1. Ana era una mujer devota casada con Elcana, pero era estéril, lo que le causaba una profunda tristeza, ya que en esa época la infertilidad se consideraba una gran desgracia. Para empeorar su dolor, Penina, la otra esposa de Elcana, solía burlarse de ella. Un día, mientras la familia subía al templo en Silo para adorar y ofrecer sacrificios al Señor, Ana, con el alma angustiada, se dirigió al templo para orar. Con lágrimas en los ojos, clamó fervientemente al Señor pidiéndole un hijo. En su oración, hizo un voto solemne diciendo: «Oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no me olvidas, sino que me das un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca se le cortará el cabello». Mientras Ana oraba en silencio, moviendo apenas los labios, el sacerdote Elí la observó y pensó que estaba ebria. Sin embargo,
Ana explicó que estaba desahogando su alma ante el Señor, expresando su dolor y su anhelo de ser madre. Elí, al comprender su sinceridad, la bendijo diciendo, «Ve en paz, y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido». Después de esta oración, Ana regresó a casa, y el Señor se acordó de ella, concibiendo y, a su tiempo, dando luz un hijo al que llamó Samuel, que significa escuchado por Dios, pues como Ana explicó, lo había pedido al Señor. Cuando Samuel fue destetado, Ana cumplió su promesa, llevando al niño al templo en Silo y entregándolo al sacerdote Elí, diciendo, «Por este niño oraba yo, y el Señor me concedió lo que le pedí. Por eso ahora lo entrego al Señor por todos los días que viva, al Señor estará dedicado». Así Samuel creció sirviendo al Señor en el templo y se convirtió en uno de los mayores profetas de Israel. La historia de Ana es un testimonio poderoso de cómo una oración sincera, llena de fe y humildad, puede tocar el corazón de Dios. Ana oró con tanta intensidad y devoción que Dios no solo respondió a su súplica, sino que le concedió un hijo y permitió que Samuel se convirtiera en un líder espiritual esencial para la nación de Israel. Este relato nos recuerda que Dios escucha las oraciones de su pueblo y responde de maneras que a menudo superan nuestras expectativas. El segundo ejemplo que ilustra el poder de la oración es la historia de Ezequías, rey de Judá, cuando enfrentó una amenaza seria del ejército asirio, liderado por el rey Senaquerib. Este relato se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 19. Ezequías era un rey justo y temeroso de Dios que gobernaba en Judá. Durante su reinado, el ejército asirio, bajo el mando de Senaquerib, había conquistado numerosas naciones y ciudades cercanas a Judá, y ahora amenazaba a Jerusalén. Senaquerib envió un emisario para intimidar a Ezequías y al pueblo, afirmando que ningún dios de las otras naciones había podido proteger a su gente de los asirios, y que Jerusalén correría la misma suerte. Frente a esta amenaza, Ezequías se sintió profundamente angustiado, pero tomó una decisión crucial: buscó a Dios. Fue al templo, se postró ante el Señor y envió mensajeros al profeta Isaías para pedir su intercesión. Más tarde, Ezequías recibió una carta de Senaquerib, llena de insultos hacia Dios y amenazas contra Jerusalén. Al leerla, Ezequías subió al templo, extendió la carta ante el Señor y oró fervorosamente, diciendo, «Oh Señor Dios de Israel, que estás entronizado entre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, Señor, tu oído y escucha. Abre, Señor, tus ojos y mira. Escucha las palabras de Senaquerib, que ha enviado para insultar al Dios vivo. Ahora, pues, oh Señor, nuestro Dios, sálvanos de su mano para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios». Dios escuchó la oración de Ezequías a través del profeta Isaías, quien le transmitió un mensaje de esperanza, asegurándole que sus súplicas habían sido atendidas. Isaías anunció que Senaquerib no lograría entrar en Jerusalén y que Dios protegería la ciudad, derrotando a los asirios mientras dormían. Al amanecer, los pocos sobrevivientes huyeron, y Senaquerib regresó a Nínive, donde fue asesinado por sus propios hijos, tal como Dios lo había prometido. Jerusalén fue salvada. La historia de Ezequías demuestra claramente el poder transformador de la oración. En momentos de gran angustia, cuando parecía que todo estaba perdido, Ezequías confió en Dios a través de su oración, y Dios respondió milagrosamente, liberando a Jerusalén de un peligro insuperable. Este relato es un testimonio evidente de que Dios atiende las oraciones de quienes lo sirven y tiene el poder de intervenir de manera extraordinaria en sus vidas. Ahora unámonos en oración. Señor nuestro Dios, te agradecemos porque podemos acercarnos a ti a través de la oración. Enséñanos a orar con un corazón puro y sincero, sin buscar la aprobación de otros, deseando únicamente agradarte y permanecer en tu presencia. Líbranos, Señor, de la hipocresía y de oraciones vacías que podrían alejarnos del verdadero propósito de nuestra comunión. Danos, oh Dios, un espíritu humilde y una fe firme para confiar plenamente en ti y en tu voluntad. Guíanos a orar conforme a tus planes y a buscar siempre tu dirección en cada aspecto de nuestra vida. Que podamos mantenernos en constante comunión contigo, reconociendo que siempre estás presente, escuchando nuestras peticiones y guiando nuestro camino. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias por acompañarnos en esta reflexión sobre el poder de la oración y el ayuno en nuestra vida cristiana. Recordemos siempre que Dios escucha nuestras súplicas sinceras y actúa de maneras que muchas veces superan nuestra comprensión. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos que fortalecen nuestra fe y nos acercan más a Dios. Te invitamos también a compartir este video con tus seres queridos para que juntos podamos seguir creciendo espiritualmente. Recuerda, como nos enseña Jesús, tanto la oración como el ayuno son actos íntimos de devoción que deben realizarse con humildad y un corazón sincero. Nos vemos en el próximo video.
Que Dios te bendiga abundantemente y te guíe en cada paso de tu camino. Hasta pronto.